Para el día de hoy van a necesitar su libro de biología y su cuaderno Meraki. La nutrición de las plantas. A diferencia de los heterótrofos, las plantas, como organismos autótrofos, necesitan nutrirse de sustancias inorgánicas que toman del medio, como es el caso del carbono que toman de la atmósfera en forma de dióxido de carbono, o el nitrógeno y el fósforo que toman de la tierra a partir de estas fabrican compuestos orgánicos como los hidratos de carbono. Estos compuestos se producen principalmente en las hojas como producto de la fotosíntesis. Se distribuyen por toda la planta mediante una serie de conductos semejantes a las venas que hay en nuestro cuerpo. Las plantas necesitan cerca de 25 nutrimentos. Algunos son el nitrógeno, el azufre y el magnesio. Los dos primeros le permiten a sus tejidos la elaboración de proteínas para crecer. El magnesio es necesario para formar la clorofila, la sustancia esencial en la fotosíntesis. Y vemos la figura 11.4 que nos dice que nada más claro que las papas y la caña de azúcar para mostrar los principales productos de las plantas. Los hidratos de carbono comúnmente les llamamos almidón y azúcares. Las raíces toman otros nutrimentos del suelo, siempre y cuando estén disueltos en agua. Algunas veces para poder hacerlo y como parte de su estrategia de sobrevivencia como especie, han tenido que ayudarse con otros organismos. Por ejemplo, ciertas leguminosas como el frijol, los guajes o los garbanzos están asociados con bacterias que les permiten captar el nitrógeno a cambio. Estas bacterias emplean los hidratos de carbono que las plantas producen en la fotosíntesis. Este tipo de alianzas se dan entre muchas otras plantas. Ciertos árboles, como los pinos, lo hacen con algunos hongos y forman unas estructuras que se llaman micorrizas. Y lo vemos en la figura 11.5, donde encontramos las micorrizas, una relación de beneficio mutuo para alimentarse entre los hongos y los pinos, que en este caso son como esos pequeños vellitos que tienen las raíces para poder absorber los nutrientes, en donde el beneficio mutuo es el árbol obtiene nutrientes básicos y los hongos obtienen hidratos de carbono de la propia planta. Las estrategias reproductoras. En el transcurso de su historia sobre la Tierra, los seres vivos han desarrollado distintas estrategias reproductivas para poder dejar descendencia. Esto lo han hecho desarrollando estructuras reproductivas especiales y también desarrollando formas de comportamiento particulares. Los dos grandes tipos de estrategias reproductoras que existen entre los seres vivos son la reproducción asexual y la sexual. La asexual se presenta entre las bacterias, las amebas y las plantas sin flores, entre otros. La reproducción sexual implica la unión de dos células sexuales o gametos por medio de la fecundación. Esta clase de reproducción se presenta en todos los animales y las plantas con flor, entre otros seres vivos. Y lo vemos en la figura 11.6, donde el inciso A nos dice que es el ciclo de reproducción sexual. En este caso tenemos lo que es la semilla. La semilla luego ya pasa a ser una semilla germinada, se convierte en planta, esta planta se convierte en árbol, después pasa este árbol a tener lo que viene siendo la flor, después la flor es la que se fecunda, de ahí es que produce lo que es el fruto y el fruto vuelve a tener la semilla y de ahí volvemos a tener nuevamente el ciclo de reproducción que en este caso sería sexual. El ciclo de reproducción asexual se da en este caso, como por ejemplo las frutillas, las papas, el lirio, que en este caso sus raíces son las que comienzan a generar dicha fruta.
estas raíces obviamente van a producir lo que tenemos que sería la papa o la fresa o el agave, ya dependiendo de lo que se está haciendo ahí. Y cada que va creciendo la raíz, se va generando otra planta igual a la anterior. En el caso de la reproducción asexual, el individuo se divide en una o más partes y sus descendientes son idénticos al progenitor. Algunos organismos, como los corales y ciertas plantas, alteran los dos tipos de reproducción, es decir, algunas veces se reproducen sexualmente y otras de manera asexual. Los ejemplos de este tipo más fáciles de observar son el de los pastos y las fresas, que en algunas temporadas para reproducirse asexualmente desarrollan un estolón o rama larga que une a los ejemplos de este tipo más fáciles de observar son el de los pastos y las fresas, que en algunas temporadas para reproducirse sexualmente desarrollan un estolón o rama larga, que una vez que alcanza el suelo forma raíces y así un nuevo individuo, y en otras épocas para reproducirse sexualmente producen flores. Y lo vemos en la figura 11.6, que en este caso tenemos lo que viene siendo la reproducción asexual. Algunos árboles y otras plantas también pueden reproducirse de esta manera, por medio de esquejes o fragmentos de ciertas partes de sus ramas. ¿Has visto alguna vez a alguien sembrar el esqueje de alguna planta? Y lo vamos a ver en la figura 11.7. Al referirnos a esquejes nos referimos como a pequeños trozos, principalmente los rosales, que en este caso ya están listos para reproducirse asexualmente. Estos esquejes se colocan en agua o en algún otro espacio y solitos comienzan su reproducción, siguen creciendo. En los animales, en los hongos y en las algas también podemos encontrar ejemplos de ambos tipos de reproducción. En el caso de la reproducción sexual, existen también particularidades que distinguen a los diferentes tipos de organismos. Las plantas con flores, por ejemplo, necesitan de la polinización, es decir, que el polen se transporte de los estambres estructurales masculinos al pistilo estructurales femeninos, para que ocurra la fecundación y se formen las semillas que producirán las nuevas plantas. Los animales, por su parte, pueden tener fecundación interna o externa. La interna se presenta cuando los gametos del macho se depositan en las estructuras internas de la hembra para que alcancen al óvulo. Este tipo de fecundación por lo general se presenta en los reptiles, las aves y los mamíferos. En el caso de la fecundación externa, los gametos masculinos fecundan a los femeninos fuera del cuerpo de la hembra, es decir, primero la hembra deposita o libera los óvulos en un sitio y el macho o los baña con su líquido espermático o los libera al medio si se trata de un ecosistema acuático. Este es el caso de las ranas y las salamandras, los peces, los moluscos, entre otros. Bien, la semilla nos ha quedado así. Si se fijan, ya está seca. Entonces ya podemos usarla. Mi sugerencia es que primero hidraten la tierra para que la semilla no se vaya hasta el fondo. Entonces con tantita agua vamos a hidratarla. Ya que está hidratada nuestra tierra, la ponemos en la maceta. O si ustedes lo desean, puede ser en un bote de estos. Nada más hay que procurar hacer hoyos en la parte inferior para que de esa manera se mine el agua. Ya tenemos la maceta con la tierra. A esta misma maceta vamos a hacerle 3 huequitos. En cada huequito vamos a agregar un puñito de semillas. Tiene que ser más de 3 semillas, pero no tantas.
Las semillas se tienen que ver de esta manera y ahora solo nos resta cubrirlas con más tierra de la que tenemos alrededor. Bien, ya tenemos nuestras semillas sembradas, ahora lo que tenemos que hacer es todos los días humedecerlas, no agregarles tanta agua. Eso sí, no hay que dejar que se seque la tierra, entonces todos los días se tiene que regar. Una vez que empezamos a ver brotes, hay que evitar que el sol de la tarde les dé. Puede darle el sol de la mañana, como por eso de antes de las 10 de la mañana. Busquen un lugar donde esto suceda. Estaremos haciendo un reporte cada semana de nuestro sembrado. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Nutrición y reproducción de las plantas. El objetivo, identificar cómo se nutren y reproducen las plantas. La actividad es la número 40. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 168 a la 171. Por favor, en tu cuaderno dibuja las dos formas de reproducción, asexual y sexual. También vamos ahora a sembrar lo que viene siendo nuestras semillas de jitomate que ya obtuvimos la clase pasada. También ya recolectamos los materiales necesarios y entonces es momento de sembrar. No se te olvide seguir lo que te explico en el video, paso a paso. Bien, chicos, es momento de que envíen por favor sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su actividad número 40 y de su semilla sembrada. Abrir un documento de Word, insertar la fotografía de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o Educap en la actividad 40, Biología.